la oscuridad de los bosques, en graneros ocultos, la fe se ha convertido en un acto de rebelión. Pero hay una campana que no llama a la oración, llama a las armas. En medio del tumulto, cuando los campesinos buscan un líder en un mundo que se desmorona, un hombre, un antiguo oficial de la Marina Real retirado en sus tierras, es arrancado de su letargo. Su nombre es François-Athanase Charret de la Contrie, y ante ellos sella su destino con un juramento. Si vous voulez vous battre, vous devez être prêt à tous les sacrifices. Même celui de votre vie. Je fais le serment devant vous, ici, à fond close, de ne revenir que mort ou victorieux. Jurez-vous de me suivre jusqu'au bout! No regresaré sino muerto o victorioso. La Revolución Francesa. Sus ecos resuenan en la historia con tres palabras: libertad, igualdad, fraternidad. Pero bajo esta narrativa universalmente conocida yace una historia diferente, una herida profunda en el corazón de Francia, una de las guerras civiles más violentas y sangrientas de la historia de Francia, la Guerra de la Vendée. Para muchos es una página desconocida de la historia de Francia, un conflicto que en el siglo XIX inspiró a gigantes de la literatura como Victor Hugo, Alejandro Dumas y Honoré de Balzac, pero que con el tiempo fue quedando relegado a las sombras de la memoria colectiva. Esta es la historia que la película Vaincre ou Mourir, Vencer o Morir, se atreve a contar. Y lo hace a través de la figura de su héroe más emblemático y complejo, François-Athanase Charret. No era un general nato, sino un antiguo oficial de la Marina Real que se había retirado a su casa de la Vendée. Un marinero ocioso, transformado por las circunstancias en un líder carismático y un brillante estratega. Pero, ¿qué lo impulsó? ¿Fue por la gloria o por convicción personal? Esta es la pregunta que resuena en el corazón de la película. Un film que, según sus creadores, no busca reabrir una herida de la historia, sino que se promete como una obra de reconciliación, una que celebra una historia que es, en palabras de Victor Hugo, a la vez dolorosa y gloriosa. Para entender la furia que consumió a la Vendée, debemos retroceder. En 1789, la revolución fue, de hecho, bastante bien acogida en la región. Los campesinos, aunque indiferentes a las nuevas ideas, compartían la esperanza de reformas, como lo demuestran sus cuadernos de quejas. Pero la esperanza pronto dio paso a la decepción. La revolución arrojó un primer jarro de agua fría en la Vendée al tocar un punto sensible: la religión. Primero, la nacionalización de los bienes de la Iglesia, luego la disolución de las órdenes religiosas y finalmente el golpe decisivo, la Constitución Civil del Clero en julio de 1790. Los sacerdotes fueron obligados a prestar juramento de fidelidad a la nación, convirtiéndose en funcionarios del Estado. El Papa Pío VI denunció el juramento y el clero francés se vio forzado a elegir. Aquellos que juraron fueron llamados juramentados por una población hostil. Los que se negaron, los refractarios, fueron declarados fuera de la ley por las instituciones. Perseguidos por los soldados, se vieron obligados a esconderse, a celebrar la misa en la clandestinidad. Para el pueblo vandeano, profundamente católico y apegado a sus costumbres, esta ruptura fue una afrenta intolerable. La situación se deterioró brutalmente a principios de 1793.
el Año Terrible. El 21 de enero, el rey Luis XVI fue ejecutado. La noticia de su decapitación por guillotina se extendió como un reguero de pólvora. Mientras tanto, la joven República Francesa estaba en guerra contra una vasta coalición de casi todas las monarquías europeas. Desbordada en todas sus fronteras, corría el riesgo de ser aniquilada. Fue en este contexto de crisis existencial que la Convención Nacional tomó una decisión fatídica. El 2 de marzo de 1793 decretó la levée en masse, la leva en masa de 300.000 hombres para defender la patria. Esta fue la chispa que prendió la mecha. Para los campesinos de la Vendée, la idea de ir a morir a las fronteras por un régimen que, por otro lado, rechazaban, fue el punto de quiebre. La queja ideológica y religiosa se convirtió en una amenaza personal e inmediata para la vida de cada joven. En un estallido espontáneo y simultáneo, miles de campesinos tomaron las armas. Para liderarlos, se dirigieron a los nobles locales, a hombres con experiencia militar como Charette. La guerra había comenzado. La guerra de la Vendée fue un conflicto poblado por gigantes. Para dar vida a este drama humano, la película reúne un elenco de personajes cuyas lealtades y destinos se entrelazan en el campo de batalla. François Charette, líder a su pesar, rey de la Vendée, está en la película personificado por Hugo Becker. Por otra parte, Jean-Baptiste Coetus, leal segundo al mando, el hombre sabio, se ve encarnado por Guille Cohen. Bertrand de la Roberie, joven y fogoso comandante de caballería, ve la luz por el actor Rod Paradot. Celeste Barkley, la irlandesa, una feroz amazona de Charette, se ve encarnada por Constance Gay. El general Jean-Pierre Travot, general implacable pero respetuoso de la República, que llegaría a atrapar a Charette al final, por Gregory Fitoussi. El general Louis-Marie Turreau, el verdugo de la Vendée, creador de las columnas infernales, también aparecerá en este film. Y por otra parte, Albert Rouel, diputado republicano que negoció la paz para la Vendée, será interpretado por Jean-Hugues Anglade. Cuando los campesinos llegaron a su mansión para arrancarlo de su letargo, Charette se negó al principio, juzgando que la empresa estaba condenada al fracaso. Pero ante su insistencia, aceptó por un sentido del deber arraigado en su linaje. La nobleza obliga. A los 30 años, una nueva vida de aventuras comenzaba para él. Pero Charette no era el típico general austero. Era un hombre de profundos contrastes. En el corazón de la guerra, no renunciaba al baile y a los trajes elegantes, distinguiéndose de los otros líderes vandeanos conocidos por su piedad. Su simbolismo se convirtió en su firma. El hombre del penacho blanco que llevaba a la vista en cada combate. Un faro de desafío en medio del caos. La verdadera genialidad de Charette residía en su estrategia. Comprendió de inmediato la asimetría de la relación de fuerzas. Su ejército de campesinos, mujeres, ancianos y niños no podía enfrentarse en batalla campal al ejército republicano, mejor armado y disciplinado. Así que inventó una nueva forma de luchar, la petite guerre, la guerrilla. Según el guionista Vicent Montes, Charette es una especie de Jerónimo de la Vendée. La comparación es reveladora. Al igual que el jefe apache usaba las montañas de Sierra Madre, Charette convirtió el paisaje de la Vendée,
con sus caminos hundidos en el bocage, en un laberinto peligroso para los azules. Los azules son los ejércitos de la República. Su estrategia se basaba en las emboscadas, en el acoso constante, haciendo de su ejército una fuerza temible porque era inalcanzable. No solo luchaba contra la República, luchaba de una manera diferente, una manera que reescribía las reglas de la guerra. En su lucha, Charette no estaba solo. Lo rodeaba un estado mayor de fieles. Hombres como Jean-Baptiste de Coetus, su sabio y mesurado segundo al mando, dividido entre su compromiso y el deseo de proteger a su familia, o el joven Prudent de la Gobery, fogoso e intrépido, cuyo trágico destino en la batalla llenaría a Charette de tristeza y culpa. Y luego estaban las mujeres, las legendarias amazonas de Charette, combatientes como Celeste Balkley, la irlandesa, conocida por llevar 7 pistolas cargadas en la cintura y por su bravura sin límites. En el bando contrario, sus enemigos definían la naturaleza de la guerra. Por un lado, el general Trabot, un adversario temible que, sin embargo, sentía un gran respeto por Charette, reconociendo su valía incluso en la derrota, y por otro, el general Turgot, el verdugo de la Vendée, siendo él quien desataría las tristemente célebres columnas infernales, con la orden explícita de la Convención de reducir a la Vendée a cenizas y exterminar la raza rebelde de los bandidos. Un plan de exterminio que dejó una estela de masacres y marcó el punto más atroz de la represión. ¿Cómo se lleva a la pantalla una historia tan vasta y trágica? ¿Cómo se equilibra la epopeya de la guerra con el drama íntimo de un hombre? El equipo creativo de Vaincre o Mourir encontró una solución audaz: dejar que el propio Charette cuente su historia. La película utiliza una estructura narrativa única. De forma recurrente, Charette aparece en un escenario desmaterializado, una especie de cuarta dimensión fuera del tiempo y del espacio, reviviendo su historia a través de sus recuerdos. Como Vicente Montes, el guionista de la película, explicaba, la ventaja es crear una dimensión introspectiva, una intimidad con el personaje que se confiesa, se entrega y vibra. El relato es mucho más vivo, es una confesión imaginaria, pero que se basa en una sólida documentación. Este recurso permite al film lograr o encontrar un equilibrio delicado, conciliar el carácter épico de una película de aventuras con la veracidad histórica de un documental. No solo vemos la guerra, sino que la sentimos a través de la conciencia de su protagonista. Para encarnar a este héroe complejo se eligió al actor Hugo Becker. Curiosamente, Becker se sintió atraído por el proyecto precisamente porque no conocía esta historia, lo que lo permitió emprender el mismo viaje de descubrimiento que el público. Su preparación fue exhaustiva. Se sometió a un entrenamiento intenso en equitación y esgrima con los especialistas de Puy du Fou, lo que le permitió realizar él mismo todas sus escenas de acción y combate. Pero más allá de lo físico, Becker tuvo que sumergirse en la psicología de un hombre transformado por la violencia. Encontró la clave en una línea del guión. Como Hugo Becker señalaría, había una frase en la película que le gustaba especialmente. La guerra nos enseña a convertirnos en lo que no somos. Pensó mucho en esta frase para el personaje y para la película. Le marcó inmensamente. Esta frase encapsula la tragedia de Charette, un hombre de valores, de penacho que se ve transformado y dañado por lo que atraviesa, un héroe forjado en el fuego de una guerra que lo obligó a ser lo que nunca imaginó, para bien y para mal. Hacia el final, la marea se volvió en contra de Charette. Abandonado por el trono y el altar,
Su ejército se redujo a un puñado de fieles. Perseguido sin descanso por el general Trabot, sobrevivió como una fiera acorralada en el frío invierno del Bocage. El 23 de marzo de 1796, en los bosques de la Chavoterie, el cerco finalmente se cerró. Herido, fue capturado, pero hasta el final se mantuvo fiel a su lema: combatido a menudo, vencido a veces, abatido jamás. Cuando el general Trabot lo capturó, Charette pronunció las palabras que se convertirían en su testamento, la clave de su legado: Rien ne se perd jamais. Nada se pierde jamás. Con estas palabras, Charette parecía comprender que su heroísmo pasaría a la posterioridad. Entendió que, al morir sin renunciar a su causa, podría vencer simbólicamente. Y en esa frase resuena la misión misma de Puy du Fou Films: asegurar que estas historias no se pierdan, celebrar la parte luminosa de nuestra historia y compartirla con el mundo. La propia existencia de Vaincre ou Mourir es la prueba viviente de la profecía de Charette. Su historia no se perdió, su sacrificio no fue en vano. Su penacho, 2 siglos después, sigue ondeando en la memoria de la historia. Vaincre ou Mourir, dirigida por Paul Minot y Vicent Montes y protagonizada por Hugo Becker como Charette, es una producción de Puy du Fou Films, estrenada en cines el 25 de enero del 2023. Si os ha gustado este podcast, no dejad de seguirnos, suscribiros a nuestro canal, darnos un like y nos vemos la semana que viene.